全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々。 Ven a combatir por un mundo ideal, caballeros del zodiaco. Valiente Flash. La historia de la cerveza en Japón es interesante y se da gracias a cambios culturales, influencias extranjeras y el desarrollo industrial. La cerveza en Japón tiene sus raíces en la era Meiji. En esta era comenzó rápidamente a abrirse al comercio internacional y a adoptar tecnologías occidentales. Antes de esta era, los japoneses se oponían mucho más que ahora a abrirse al mundo y sobre todo a adoptar cosas ajenas a su cultura. Esta era pudiera tomarse como la era de occidentalización de Japón. Konnichiwa! Konnichiwa! I am Jonathan Kavanagh-san. And I am Rebecca Stern-Markowitz-san. La cerveza en Japón fue introducida en un inicio en el siglo XVII por comerciantes holandeses, pero no era algo que circulara normalmente en los mercados. De manera más generalizada, fue, reintroducida en Japón en la década de 1850 por comerciantes, en su mayoría ingleses. Hasta ese momento, la cerveza seguía siendo únicamente un producto de importación y en cantidades limitadas. En 1870, el noruego Johan Martinus Thoresen, mejor conocido como William Copeland, este segundo nombre adoptado al naturalizarse americano, fundó la primera cervecería en Japón llamada Spring Valley Brewery, en Yokohama. Esta empresa le duraría poco a Copeland, pues tuvo que cerrarla en 1884 debido a varios problemas, no por ser mal cervecero, ya que sus cervezas de escuela alemana se decía que eran muy buenas, sino porque era muy mal administrador. Su compañía se fue a subasta pública en 1885 y la ganaría un grupo de inversionistas japoneses. $1. Tengo $1 aquí, $1 allá, dos acullá, $2. ¿Quién dijo yo? Dije di, dije tú, sabadabadú, vendido en $1. A la cual renombraron como Japan Brewery Co. Más tarde, ahí nacería la Kirin Lager en 1888 y en 1907 cambiaría de nombre de Japan a Kirin Brewery. Poco antes de esa venta, en 1872, Shiosaburo Shibutani funda en Osaka la primera cervecería controlada por japoneses, la Osaka Beer Brewing Company. Esta compañía envió a uno de sus empleados, Hisu Ikuta, a estudiar al sur de Alemania a la prestigiosa escuela de Weihenstephan. Ikuta se encargaría más tarde de elaborar una de las cervezas consideradas estandarte o flagship de Japón, la Asahi Beer. Asahi significa el sol de la mañana en japonés. En 1876, la Comisión para el Desarrollo de Hokkaido, la misma isla Hokkaido con forma de pez y donde se fabrica Mr. Chispa. Fuera de mi camino todas ustedes, este no es lugar para vagabundas. Vaya, es una coincidencia. O sea, que tienes cara de pescado. Bueno, fue emocionante mientras duró. Esta comisión también era llamada Kaitakushi y estableció muchos comercios administrados por el Estado. Entre ellos se encontraba la Kaitakushi Brewery, o también llamada Pioneers Brewery, donde Seibei Nakagawa, cervecero instruido en Berlín, Alemania, se convertiría en maestro cervecero. Al poco tiempo crearía la Sapporo Lager, otro buque insignia de las cervezas japonesas. En 1886, esta cervecería Kaitakushi se privatizaría y se convertiría en la piedra angular del Kaiju o Godzilla cervecero de Japón, Sapporo. Sí,
esos que más tarde adquirirían a esa icónica cervecera de San Francisco, California, la Anchor Brewing, y que recientemente llevarían a su cierre. Godzilla destruyendo San Francisco. Vaya, ¿quién imaginaría que un gigante venido de Japón acabara con algo tan icónico en San Francisco? Otros datos importantes de la historia cervecera japonesa son: en 1886 la cantidad de cerveza producida en el país superó la cantidad importada. En 1901 se promulga la primera ley cervecera. En 1908 se establece un mínimo de producción de 180 kilolitros para poder obtener una licencia de manufactura. En 1920, con la prohibición en Estados Unidos, muchas cervecerías y emprendedores se compraron equipo a precios de remate, por cierre o reducción de actividades en territorio americano. En 1930, con la Gran Depresión, las grandes marcas comenzaron a comprar cervecerías pequeñas. En 1940, la cantidad mínima de producción anual para obtener licencia aumentó hasta 1.800 kilolitros, o sea, hace 1.800.000 litros anuales. RIP las cerveceras pequeñas. Con la Segunda Gran Guerra de 1943 y hasta su abolición en 1949 se establecieron mecanismos de control en la distribución sobre la cerveza, además de que solo podían usar esta etiqueta. De 1949 hasta 1994 hubo incrementos y decrementos en la demanda de cerveza, pero siempre controlados por los grandes monopolios cerveceros, que, aunque el gobierno había separado, como el consorcio Dai Nippon, conformado por Asahi y Sapporo, poco daño les hizo. En 1994 el mínimo de producción fue disminuido hasta 60 kilolitros, lo que abrió las puertas a muchas cervecerías regionales y locales en diversas partes de Japón. ¿No podríamos hacer algo japonés? Los japoneses, siempre en pro de la conservación de su cultura, tradiciones y del autoconsumo, haría que las grandes marcas comenzaran a incluir ingredientes tradicionales como lo es el arroz. Utilizado milenariamente en su cocina, también es utilizado para la elaboración del sake, bebida fermentada tradicional japonesa hecha a base de este cereal. Oh yes, a bottle of warm sake, please. Warm sake? Very good. Asahi-pon. Sake? Las cervezas que adoptarían el uso del arroz fueron Asahi Super Dry y la Sapporo Premium. La Kirin podrías pensar que también, pero es cerveza que continúa siendo elaborada 100% con malta de cebada. Otra cerveza japonesa con arroz es la Orion Draft, hecha por la cervecería del mismo nombre en Okinawa. Okinawa, one way. Esta cervecería fue fundada en 1957. Ellos visualizarían un gran negocio el dar abasto a los soldados americanos de las 32 bases militares estadounidenses instaladas ahí. Como dato que sorprendentemente no nos extraña, es que la cervecera Budweiser americana también utiliza arroz en su receta. Además de esas cervezas tan populares, existen otras marcas japonesas de menor tamaño que incluyen el arroz entre los granos utilizados en sus recetas. Como lo vieron, las lager japonesas están influenciadas por la escuela alemana. Para el lupulado, entonces, se utilizan con sutileza los lúpulos tradicionales alemanes o también llamados nobles, principalmente el Saaz, el Hallertau o el Tettnang, y en algunos casos el Pearl. Hablando de lúpulos, a finales de los años 70 e inicios de los 80, el Dr. Yoshitada Mori, quien laboraba para Sapporo, realizó una campaña para desarrollar un lúpulo único y que se adaptara al clima particular de Japón. Además de que se inspiró en la tradición del sake, quería atrapar esencias cítricas y herbales de tipo té en este lúpulo. Finalmente, en 1984 lograría su cometido y conseguirían la variedad Sorachi Ace, el as de Sorachi. Sorachi es una región de Hokkaido donde se cultivó este lúpulo, pero que no vería la luz comercialmente hablando hasta 2006. Katara-san, hotondo uketorodoro-san wa utsukuro shodana. Toshiro-san, tondemonai yatsumo. Si no puedo ser sincera, son mis sueños, te lo confieso. Mis pensamientos giran.
De nuevo volvieron a cruzarse 2 canales. Para fermentar se utiliza cualquier tipo de levadura lager, o sea, de fermentación baja. En el caso de la receta que realizaré en unos momentos en este video, utilizaré la variedad Nova Lager del Alemann. Es la primera vez que la usaré. Ya veremos al final cómo nos resultó. El agua de la región de Hokkaido, así como de Japón en general, es bastante suave o blanda, con muy pocos minerales. Así que si utilizas agua purificada estarás dando en el clavo. Ahora pasemos a la receta. Calentamos el agua. Yo le ajusté un leve su química para dejarla con el perfil Yellow Dry de los predeterminados del programa Beersmith. Y en lo que se calienta molí el grano. Como vieron hace un momento, estaré utilizando arroz en hojuela. Este tipo de grano adjunto no necesita molerse ni de darle el paso extra del cereal mash, pues ya viene precocido o pregelatinizado y se puede agregar directamente al empaste o macerado como les muestro. El macerado se hizo escalonadamente agregando agua a diferentes temperaturas. En el mash-in o inicio del macerado o primer paso se agregaron alrededor de 15.2 litros a 66 grados centígrados, los cuales se estabilizaron a 59 y se mantuvieron ahí por 30 minutos. Después se calentaron y agregaron 14 litros extras de agua a 75.3, los cuales incrementaron la temperatura del macerado a 66 grados centígrados por alrededor de 30 minutos. Se agregaron 12 litros más aproximadamente a 82 grados centígrados para hacer el mash out y estabilizaron en 72. De ahí se recirculó cerca de 15 minutos hasta tener retornos claros e instantes después se transfirió o separó el líquido del grano hacia la olla mientras se hizo sparge o lavado del grano con agua a 75.5 grados centígrados. Para eso se utilizaron cerca de 10 litros más. Una vez colectado el volumen suficiente de mosto se comenzó a hervir. El hervor total fue de 90 minutos. Restando 60 minutos se agregó la primera carga de lúpulo, 10 gramos de Sorachi Ace. Faltando 15 minutos se colocó el chiller de inmersión. Faltando 10 minutos se agregó una carga de Supermoss para ayudar con el clarificado. Faltando 5 minutos para apagar la flama se añadió otra carga de lúpulo, 15 gramos del mismo Sorachi Ace. Ya en fase de enfriado del mosto se hizo una pausa de 20 minutos al alcanzar 75 grados centígrados y se agregaron 25 gramos de lúpulo motueka. Esto le dará más profundidad al sabor cítrico. Después de esta pausa, para agregar ese lúpulo se continuó con el habitual enfriado para después transferir el mosto al fermentador. En esta ocasión se usó el Fermzilla para poder llevar a cabo una fermentación bajo presión o fermentación isobárica. Toda la fermentación se llevó a cabo entre 19 y 20 grados centígrados a un bar de presión, que rápidamente se alcanzó en menos de 12 horas de haber inoculado la levadura, que como viste en el título del video y lo mencioné hace un rato, se usó la Nova Lager del Alemann. Y ahora es tiempo de hablar de la levadura en cuestión de este video, que es la Nova Lager del Alemann. Según este laboratorio, esta cepa desarrollada en Vancouver, Canadá, es un híbrido de la Saccharomyces pastorianus
que es la especie utilizada para fermentaciones bajas o de tipo lager. Este híbrido tiene una componente subgenómica de un 75% de la Saccharomyces cerevisiae, que es la ale tradicional, y un 25% de la Eubayanus, normalmente usada en fermentaciones de vinos. Las características principales que presenta o describe el Aleman para la Nova Lager son fermentaciones vigorosas que pueden ser completadas hasta en 6 días, que es bastante rápido para las lagers, una muy alta atenuación con una tolerancia de hasta 13% de alcohol, fermenta entre 10 y 20 grados centígrados, una baja floculación. Ojo con este dato, que para tener ciertos resultados o si buscas ciertos resultados en cierto tiempo pueda que te afecte. Este punto te lo platico con más detalle un poco más adelante. Aroma limpio con ligeros ésteres de manzana roja y frutos tropicales. La Aleman dice que esta levadura cuenta con una tecnología de la Universidad de Davis en California, con la cual aseguran no producirá nada de H2S, lo que aventajará en el tiempo de maduración contra las lagers tradicionales. Tiene una muy baja producción de diacetilo, por lo que tendría niveles imperceptibles de este compuesto. Y biotransformación, debido a las enzimas B-glucosidasa que promueven una expresión más compleja de todos los aromas de los lúpulos y se utiliza en la fase obviamente de fermentación. Casi por concluida la fermentación, por ahí del día 5, se le hizo un dry hop. 25 gramos de motueka más 25 gramos de Sorachi Ace. Esto con fines meramente personales y para darle un toque cítrico mucho más pronunciado que el que tendría una lager japonesa más tradicional. Este paso se lo pueden saltar si no quieren aventurarse y estirar tanto el lupulado. Después de 3 días del dry hop se transfirió al barril con bastantes problemas, por cierto, porque me acabé mi tanque de CO2 y al cambiarlo por uno lleno el regulador simplemente decidió que ya no quería funcionar más. Tuve que utilizar cerca de 6 tanquecitos de nitrógeno de 8 gramos y 2 de CO2 de 16 gramos para poder completar el trasvase. Ya para carbonatarla compré un regulador de CO2 nuevo que me llegó increíblemente al día siguiente. Se terminó de carbonatar o complementó la carbonatación que ya tenía, alcanzando 2.6 volúmenes de CO2. Y por acá tenemos a la Japanese Lager, que prácticamente solo hay 2-3 etiquetas muy bien conocidas por parte de las macro japonesas y algunas más por parte de artesanales iguales de allá de Japón, aunque en otras partes del mundo como en Europa, pero sobre todo en América, se le adoptó por muchísimas cervecerías para ofrecerla como una opción más a su oferta, una opción refrescante y ligera. En apariencia, un color pajizo, ligero, con carbonatación media alta, un poquito más alta que media, y la corona de espuma muy densa, medio compacta, y digamos que lo común para este tipo de cervezas no es esta, pero para nada es malo que la tenga así. En nariz nos recibe un golpe cítrico potente, como si dobláramos una cáscara de naranja en la mera jeta, y por atrás un ligero aroma a limón, seguido de una ligerísima nota herbal, diagonal, floral, que combina o redondea muy bien con el conjunto del aroma cítrico.
Personalmente pienso que haber mezclado el lúpulo Motueka con el Sorachi fue un acierto. Ambos lúpulos son descendientes del Saaz y tienen características similares que se complementan muy bien. Aromas aportados por las maltas prácticamente nulos, y por parte de la levadura quizá esos ésteres que menciona el Alemán que aporta la Nova Lager pudieran estar, pero enmudecidos por los lúpulos que agregamos. Y ahora vamos a probarlo. De cuerpo ligero, con un amargor que limita en lo ligero, casi pasando al medio, y una sequedad que podría ser de media a alta, pero sin llegar a ser demasiado. Acidez imperceptible, y en retro una nota como de naranja otra vez, y limas frescas. La carbonatación se siente y agrega más refrescancia en general. Los datos cuantitativos: comenzó a fermentar con unos 0.46 y terminó más o menos en unos 0.07, dando como resultado 5.1% de alcohol, bastante bien tomando de referencia la Sapporo, que tiene 4.9, y la Asahi 5.0. 3 SRM en color, y hablando de amargor como una referencia, el calculador dice 25 IBUs. Envolviendo las características que debe tener una lager japonesa, son el cuerpo ligero, con un final seco alto, bastante refrescante, maltas muteadas o enmudecidas sin expresión, y decantada hacia el lado del amargor, pero no al grado de cervezas muy lupuladas como las IPA. Ya para finalizar, como comentarios acerca de la levadura, es una opción muy buena para desarrollar lagers si solo tienes la capacidad de fermentar a temperaturas de ale, aunque igual podrías usar las opciones que la nomenclatura usa como pseudo, como lo son las Lutra de Omega o las Nottingham de la misma Lallemand, que puedes fermentar todavía con temperaturas un poco más altas del tope de esta, y que lograrías tener cervezas más claras en menor tiempo. Y que sí es cierto lo que muchos opinan o critican acerca de la Nova Lager, de que no clarifica del todo. Esta imagen es de la cerveza recién terminada, y sí, se ve súper turbia, aunque sí es posible clarificarla dándole el tiempo necesario, como por ejemplo esta misma en este momento tiene cerca de 40 días en frío. Esto modificaría tus tiempos como si en realidad hicieras una cerveza lager estándar con una cepa tradicional, y esto desvirtúa el propósito esencial de esta Nova Lager de crear lagers en menos de 10 días. Si tu alcance de elaboración no toma en cuenta las variables de la apariencia, esta Nova Lager pienso es una opción muy buena para hacer desde Keller Beers, India Pale Lagers, Hoppy Pilsners y hasta Cold IPAs. Muchas gracias por seguirme hasta acá, muchas gracias por suscribirse, darle like, dejar su comentario, y un super gracias. Me pueden encontrar en otras redes sociales bajo el mismo nombre, y la tienda para adquirir mercancía con la cual nos apoyas directamente para crear contenido cervezo casero sigue activa en hellbrews.com. Nos vemos en el próximo video.